Muchas gracias. Amor, adelante. Te escuchamos. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos. Qué rico verle a María José nuevamente por aquí. Bienvenida. Bueno, chicos, yo les quiero contar que ustedes saben que yo evangelizo en todas las redes sociales y la mayoría de personas que me conocen y están aquí han sido por el TikTok. Hay personitas que desde hace unos 15 días muy seguido me están preguntando cómo oro de la manera correcta, tanto en TikTok como en Instagram, y las personas que están en el grupo de la iglesia me han escrito también a preguntarme al interno, Joa, enséñame a orar porque no sé orar por la sanidad de mi hija. Entonces el Espíritu me decía, hay que enseñarle a la gente a orar. Orar es hablar con Dios, eso todos lo sabemos, pero sí es necesario y es súper importante enseñar la manera correcta. Entonces me gustó muchísimo porque justo ayer yo ya tenía que tener la enseñanza lista y en el devocional de la mañana el Señor me confirmó definitivamente que había que enseñar al pueblo, a su pueblo, a orar. Entonces, pues yo siempre me pongo feliz cuando Él me confirma porque sé que me habla a mí primero y luego les habla a cada uno de ustedes. Ayer aprendí algo súper bonito realmente y se los voy a compartir también a ustedes. Es súper importante antes de iniciar la enseñanza, no sé si, espero que se haya conectado, un chico de TikTok me decía, ¿cómo puedo aprender a amar a Dios? Entonces yo le decía relación. ¿Cómo tú amas a una persona? Cuando tú te enamoraste de tu pareja es porque todos los días conversabas con esa persona. Todos los días querías conocerla, entonces le escuchabas, le hablabas, la veías y de esa manera te enamoraste. De la misma manera nosotros nos enamoramos de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Si nosotros no oramos, no leemos la Biblia, que yo les he enseñado que en la Biblia conocemos a Dios, entonces no nos podemos enamorar de Dios. Es imposible. Entonces es tener una relación de noviazgo con Dios. De esa manera tú te vas a enamorar de Dios. Les quiero compartir algo que la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Es súper importante, en todo tiempo. Y la mayoría de personas que estamos aquí, siempre estamos hablando con Dios. Es como si el Espíritu Santo siempre está con nosotros y uno ya, como si estuviera ahí, uno conversa, uno le habla, mis hijas me dicen cualquier cosa y yo les digo, si escucha, Señor, mire lo que está diciendo. Así, porque sabemos que el Espíritu Santo está ahí en todo momento. Pero es súper necesario, a pesar de que el apóstol Pablo nos manda que tenemos que orar en todo tiempo, también hay momentos y horas específicas donde a nivel espiritual suceden muchas cosas. Y hay momentos y horas específicas que Dios determinó y que los apóstoles tenían conocimiento de estas horas para orar. El mismo Jesús, cuando estaba orando, siempre vemos que él oraba de madrugada, antes del amanecer. Entonces es súper importante que aprendamos cuáles son estas horas específicas donde a nivel espiritual se desatan muchas bendiciones para nosotros y tenemos que rescatar y arrebatar al enemigo nuestras bendiciones. Entonces vamos a mirar cuáles son esos momentos. Les voy a compartir una diapositiva que hice y bueno, que hice no, yo no. Me la hizo aquí. Bueno, aquí pueden ver, permítame, aquí podemos ver un reloj, ¿cierto? ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Ama, ¿me confirmas? Ay, se me fue para otra foto. Ahí. Se ve muy bien. Ajá. Listo. Entonces, aquí podemos ver una crucecita, ¿ya?
Denme un segundito, que no veo aquí casi. Aquí podemos ver el reloj y el reloj está marcado con la cruz, ¿ya? Esa cruz que nosotros vemos ahí son como las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, si tú lo miras del lado de la cruz, vas a encontrar las horas específicas donde realmente, y lo vamos a ver bíblicamente, donde dice la Biblia que los apóstoles y los judíos tenían por costumbre orar. Esas horas específicas es donde está específicamente algo que se desate en bendición para nosotros. Entonces podemos ver que la cabecita de la cruz señala las 12, bien las 12 de la mañana o las 12 del mediodía. La mano izquierda me señala las 3 de la tarde o las 3 de la mañana. Por eso es que hay mucha gente que suele orar a las 3 de la mañana. Dicen que a veces esa hora es como la hora donde se mueven más los espíritus malignos, pero ahí también es cuando nos tenemos que levantar nosotros a guerrear espiritualmente por nuestras peticiones. Después vemos que los pies de la cruz me están marcando las 6 de la mañana o las 6 de la tarde. Y es importante que entiendan que antes de que salga la luz del sol, los enemigos son colocados a los pies del maestro. Por tanto, todo obstáculo que haya en la vida de nosotros, si nosotros oramos, todo obstáculo puede ser derribado y puede ser quitado. Todo problema que tú estés atravesando, toda circunstancia, si tú te levantas a orar a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañanitica en punto, todos esos obstáculos es más fácil que puedan ser quitados. Y después vemos que en la mano derecha de la cruz señala las 9 de la mañana o las 9 de la noche. La cruz se para en cuatro horarios como pueden ver, y en esos 4 horarios cada parte está separada por 3 horas. Entonces, Dios es un Dios de orden. Él puso límites y Él puso tiempos. ¿Ya? ¿Sí me entendieron bien la imagen que les compartí? Entonces, hay personas que han descubierto el secreto de orar a estas horas. Mire que es tan importante lo que se mueve a la madrugada, que Jesús siempre oraba de madrugada. Él siempre oraba antes del amanecer. Si ustedes ven, él estaba orando antes del amanecer. Incluso él le reclamaba a los discípulos que a veces se quedaban dormidos orando, y también les decía, ustedes no fueron capaces ni siquiera de orar tan solo mínimo 1 hora. Entonces podemos ver que en esos tiempos, cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto, ellos para comer el maná del día, ellos tenían que levantarse antes de que saliera el sol, o sea, a la madrugada, para ir a comer el maná del día, porque si ellos se iban por el maná del día después de que ya salió el sol, el maná, el sol lo derretía, lo dañaba, entonces ya no iban a encontrar comida. Por lo tanto, si no madrugaban por su maná diario, por su maná del día ya no iban a encontrar, y tampoco podían guardar para 2 días porque el sol les dañaba la comida. Entonces, con esto podemos ver que es necesario que nosotros tenemos que orar todos los días, y ojalá sea antes de que salga el sol, antes de que amanezca, entre esas horas, entre las 12 de la noche o 3 de la mañana. La verdad, yo ya no quisiera ni siquiera orar a las 6 de la mañana, sino entre las 12 o entre las 3. Este secreto yo lo aprendí ayer en mi devocional, y ahí es cuando yo dije, definitivamente el Señor me confirma que el pueblo necesita aprender a orar, porque a veces no entendemos por qué se demoran en llegar nuestras bendiciones, porque es que no estés orando de la manera correcta, o puede que no estás orando de la manera correcta, pero tampoco estamos orando en los tiempos establecidos donde espiritualmente algo pasa en el reino de los cielos para nosotros.
Los discípulos entendieron tanto, las personas que por lo general están buscando un milagro, las personas que están buscando ser llenas de dones, por lo menos la otra vez no la veo conectada hoy, pero Danitza es una mujer que ella dice, yo quiero el dones, yo quiero sentir dones para servir a Dios. Yo creo que todos los que servimos a Dios anhelamos esos dones. Los discípulos también anhelaban los dones. Las personas que tenemos ministerio anhelamos que el ministerio crezca. Pero los discípulos nunca le dijeron a Jesús, enséñanos a imponer manos. Enséñanos cómo puedo tener el don de discernimiento. Nunca le pidieron, si ustedes leen la Biblia, nunca van a encontrar que los discípulos le están pidiendo a Jesús, enséñanos a imponer manos, sino que ellos les están diciendo, enséñanos a orar. Los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar, porque ellos sabían que en la oración encontraba la clave para todas las cosas que cada uno de ellos necesitaba. La oración es clave en nuestras vidas. Realmente es súper importante que nosotros aprendamos a orar. Ahora, para que no me digan mentirosa, quiero que vamos a leer los pasajes donde nos muestran que esas eran las horas en que los discípulos siempre acostumbraban a orar. Entonces, en la Biblia nunca te menciona que algo sucedió a tal hora, que algo sucedió a tal hora, pero siempre te mencionan a qué horas está orando Jesús o los apóstoles. Eso sí lo menciona. Entonces, ¿por qué? Porque son momentos claves que nosotros tenemos que aprender. En Hechos 16:25, para los que toman apuntes, podemos leer lo que nos dice ahí. ¿Alguien quiere leerlo? Me dice. Hechos 16:25. Sí, mi amor. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Imagínense, a medianoche cantaban himnos a Dios. Y si leen más adelante, se dan cuenta que las cadenas, las rejas se abrieron y ellos fueron liberados. A medianoche. A medianoche, 2 discípulos estaban encarcelados. ¿A quién se le ocurre ponerse a cantar en medio de una adversidad? O sea, me pusieron preso y ahora, en vez de ponerse a llorar, se pusieron a cantar, a adorar al Señor. Y ahí ocurrió ese milagro. Es a esa hora donde ocurren los milagros que nosotros estamos pidiendo. En Hechos 2:15, ¿qué nos dice? Amor, ¿quieres leerlo? Hechos 2:15. Hechos 2:15. Amén. Ay, ¿Alguien quiere leerlo aparte de este? amén. Amén, Danitza. Ah, sí estás, ¿Cómo Danitza. está? Bendiciones, Joana. Dios Buenas te bendiga, noches. mi Buenas preciosa. noches a todos. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 15, mi preciosa. 15. Dice, no están estos embriagados como sospechan ustedes, pues no es más que la hora tercia del día. Amén. Si ve, Amén. en otra versión dice, estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Entonces, aquí era cuando los apóstoles estaban orando a las 9 de la mañana y vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo y los llenó de su presencia. Y la gente pensaba que era que estaban borrachos, ¿ya? Porque empezaron a recibir la presencia del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y la gente dice, esta gente está loca, está borracha. Dijeron, no están borrachos, estaban orando. ¿Cómo van a estar borrachos si son las 9 de la mañana? Entonces, para que vean también acá, y en Hechos 3:1, ¿qué nos dicen?
Hechos 3:1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Wow. Amén. Amén. Entonces, en mi versión, ahí dice a la hora novena, en mi versión dice, un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3. Entonces, aquí podemos ver que nos habla de las 3 de la tarde, de las 3, de las 9, de las 12 y antes del amanecer. Todo era por lo general antes del amanecer. Entonces, es súper importante que entendamos que a esas horas es cuando los ángeles más están trabajando. ¿Ya? Vamos a leer Job 33, 14 al 17. A ver, dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que nos está diciendo que Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. En las noches, también nos dice que cuando el hombre duerme, por medio de visiones, por medio de sueños, y también que nos habla al oído y nos reprende precisamente para que nosotros nos apartemos de las malas obras, ¿ya? Y prevenirnos. Entonces, acá vemos que a esas horas de la madrugada es cuando se mueve más la presencia del Espíritu Santo. Aparte de que también es una hora donde tú estás más concentrado. Porque si tú te levantas a orar a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, no estás haciendo una buena oración porque siempre está ya el teléfono está sonando, ya te están entrando mensajes, entonces estás orando y al mismo tiempo con el WhatsApp abierto y esa no es la manera correcta en la que nosotros debemos orar. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver en Salmo 66, versículo 1, 2, ¿qué nos dice? Salmo 66, versículo 1. No, mi amor, perdón. Salmo 65, 1 y 2. Dice, a ti, Dios mío, debemos alabarte en Sión. A ti debemos cumplir nuestros votos, pues tú escuchas nuestras oraciones. A ti acude todo el género humano. Amén, amén. Entonces, mire qué lindo. A veces en el mundo escuchamos que la gente dice, ¿para qué oran? Si las oraciones no pasan del techo. No pierda su tiempo orando que no hay quien le escuche. Y acá el salmista nos está diciendo que tu Dios escucha la oración. Todo el mundo viene a ti. ¿Qué dice en 1 de Pedro 3:12? 1 1 Pedro de Pedro 3:12. dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Amén. Entonces aquí podemos ver que dice que los oídos de Dios están sobre los justos, atentos a sus oraciones. Dios está ahí. Cuando tú te inclinas a orar, Él está ahí escuchándote. Él está ahí orgulloso de ver que le estás buscando en medio de la madrugada, que estás luchando con el sueño, pero le estás buscando a Él. Entonces dice, y también para que te des cuenta que Él escucha más las oraciones de los justos. Los justos son los que obedecen sus mandamientos, los que vivimos bajo el temor de Dios. Esas son las oraciones que Él más escucha, ¿ya?
pero Él está en contra de los malhechores, ¿ya? Con eso podemos ver en 1 Juan 5:14 nos dice que esta es la confianza que nosotros tenemos en Dios, que no importa lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿ya? Dios nos está ayudando, dice, no importa que sea lo que sea que pidamos conforme a su voluntad. También es importante que en serio pidas algo conforme a la voluntad de Dios. Porque no se puede pedir algo que esté en contra de la palabra, en contra de los principios que Él nos ha dado. Porque hay gente que en serio ora para ir a hacer un robo. Hay gente que da la bendición y se pone la bendición para ir a matar a alguien. Eso no es lo correcto. Hay gente que dice, Dios mío, ayúdame a conquistar a ese hombre y ese hombre es casado. Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. No pidamos cosas que no tienen sentido, ¿ya? Me dan un momentico, por favor, mil disculpas, que es que hay una persona que quiere conectarse y no ha podido. Voy a responderles porque tal vez necesita... Deme un segundito, les voy a mandar el link a esta persona. Me disculpan, por favor, pero cuando esto pasa, yo prefiero no dejarle sin que se aprenda. Listo. Ahora sí. Bueno, terminando eso, vamos a leer en Mateo 6:6, ¿qué nos dice? Mateo 6:6. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Aquí nos está diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ¿ya? Y ora a tu Padre en lo secreto. Por eso, tenemos que orar todo el tiempo, sí, pero hay un momento específico para que tú estés realmente a solas con Dios. Entra y ora en secreto. Ay, mire, no, Dios te escucha cuando tú estás. Él dice, cuando tú oras al Padre en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Es bonito cuando colocamos una oración en redes sociales porque la gente la está leyendo. Ya, la gente la está leyendo y está haciendo una oración de fe. Pero a veces hay personas que colocan en los estados oraciones como, Dios mío, por favor, tú conoces mis necesidades y la situación que estoy pasando con mis hijos, por favor, no me desampares. Dios no lee WhatsApp. Él te está diciendo, cuando tú ores, entra a tu cuarto, enciérrate a solas conmigo. Y tu Padre que está acá en lo secreto contigo, Él te va a recompensar a ti en público. Y mire que a veces a las personas les va bien en muchas cosas. Y hay gente que dice, eso es suerte. Y no es suerte. En unas de pronto sea suerte, pero en otras son mucho tiempo de oración que tiene esa persona a solas, en su cuarto, en lo secreto. Y Dios le recompensa en público. Entonces es súper importante que cuando tú estés orando, te apartes de todo el mundo, apagues el teléfono, te desconectes los datos y te dediques únicamente a Dios y a ti. Ese es el tiempo de intimidad que tú tienes con el Padre. ¿Qué pasaba cuando Moisés se iba a hablar dejaba al pueblo y se iba solo a hablar con Dios? Él llegaba con su rostro resplandeciente. Y eso es lo que pasa cuando nosotros todos los días nos metemos a ese cuarto de oración, a ese cuarto de guerra con Dios.
La gloria de Dios empieza a reflejar sobre nosotros, la gracia de Dios, y Él cambia hasta tu manera de mirar. Él cambia hasta el reflejo de tu rostro, Él lo cambia totalmente. Pero es porque tú vienes de estar a solas con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No pongas las necesidades que tú tienes en WhatsApp. Dios no lee oraciones en WhatsApp. Si quieres colocar una oración bonita para que la gente la haga, hazlo. Señor, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Eso es excelente, porque la gente está leyendo y está abriendo las puertas de su corazón a Jesús y ni cuentas se están dando. Pero no pongas tus necesidades en redes sociales porque eso no es correcto. O sea, el Señor te dice, oye, cuando ores, hazlo solo conmigo y yo te voy a recompensar. Créame, que se los digo por experiencia propia, cuando tú haces eso, estás pasando una necesidad, Dios toca corazones de personas para que te llamen y te digan, el Señor me puso en mi corazón preguntarte esto. Ahí tú sabes que viene de Dios, porque en serio te encerraste en oración, y Él te está recompensando a ti. Pero cuando lloramos en los estados de WhatsApp orándole a Dios, pues entonces estás llamando la atención de la gente para que te ayude. Y ahí no tiene sentido. Entonces, es hacer las cosas de esa manera. Entonces, vamos a ver cómo el modelo bíblico de la verdadera oración que Jesús mismo le dejó a sus discípulos. Porque sus discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y andaban con él todo el día y le dijeron, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros en tu nombre. Entonces Jesús les dio una oración modelo que todos la conocemos acá, pero tal vez muchos no hemos tenido el sentido real de cada palabra que Jesús puso en esta oración. Entonces, ¿cómo se ora? Entonces, el primer punto es dar alabanzas a Dios. Y empieza como cuando Dios dice, Padre nuestro. Padre nuestro significa en el original griego fuente. El Padre es tu fuente. Dios es tu creador. Y es lo que yo aquí muchos les he dicho. Hay que estar conectados a la fuente siempre. El pez tiene que estar conectado al agua para poder vivir. La matita tiene que estar conectada a la tierra para poder vivir. Nosotros tenemos que estar conectados a la fuente para tener vida y vida en abundancia. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es que no? Pero es que si yo vivía igual, yo tenía vida antes de conocer a Jesús. Sí, una cosa es vivir, una cosa es andar en el mundo así como sin sentido, sin propósito, no tengo ni idea qué voy a hacer con mi vida y siempre es lo mismo. Una cosa es existir y otra cosa es vivir. Encuentras la vida cuando realmente llegas a Jesús, porque Él es la vida, Él es el camino. Entonces, cuando tú te conectas, estás diciendo, Padre nuestro, estás diciendo, yo soy tu hijo, yo reconozco que te necesito, aquí estoy. Dios le dijo a la Trinidad, cuando ustedes ven en la creación, Dios decía, hagamos. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando desde antes de la creación, ya estaba Jesucristo sin haber todavía nacido. Y estaba el Espíritu Santo, porque todos aquí sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él dice, hagamos al hombre. Él le dijo a la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él del barro hizo lo que es este cuerpo. Pero sopló espíritu de vida, dice la palabra en Génesis, sopló espíritu de vida en el hombre. Entonces nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Él sopló espíritu de vida en nosotros.
Pero recuerden que la palabra dice que somos hijos los que reconocemos a Jesús. Todos los que estamos aquí somos hijos, pero no todos son hijos de Dios. Son creación de Dios. Hijos solamente los que recibimos al Señor Jesucristo. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La gente que no cree en Jesús no es hija de Dios. La gente que no cree el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, lo lamento mucho, no lo digo yo, lo dice la palabra, no es hija de Dios, es creación de Dios. Pero Él sopló espíritu de vida sobre sus hijos. Y el espíritu de vida es Jesucristo. Entonces no puedo decir yo vivo cuando no has recibido a Jesucristo en tu corazón. Cuando tenemos a Jesucristo, la otra vez yo les enseñaba, cuando bebes de ese agua que da Jesús, no vuelves a tener sed nunca más en tu vida. No vuelves a buscar llenar tus vacíos emocionales de cama en cama. No vuelves a buscar llenar tus vacíos emocionales de trago en trago, de cigarrillo en cigarrillo. ¿Por qué? Porque llega Jesús y Él te da vida. Con Él tienes todo. Y empiezas a darte cuenta que te puede faltar todo, menos la presencia de Dios. Mire, yo le pido mucho a Dios y se los digo a ustedes, clámenle todos los días la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque sin el Espíritu Santo no podemos muchas cosas, no podemos, solo el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces, eso significa Padre Nuestro, por eso siempre que nosotros iniciamos a orar decimos, Padre Nuestro, estamos aquí reunidos, Padre Celestial, Padre amado, Creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. A Él le gusta que le reconozcamos como Padre, como nuestro Creador, ¿ya? Y segundo nos dice, el otro punto, que estás en los cielos. Cuando yo le estoy diciendo a Dios que estás en los cielos, le estoy diciendo, estás por encima de mí, estás por encima de mi trabajo, estás por encima de mi familia, estás por encima de mi nación, estás por encima de mis gobernantes, estás por encima de mis problemas. Estás diciendo, tú eres mi fuente y yo vengo aquí porque yo te necesito, porque sin ti yo no puedo hacer esto, porque sin ti esto no es posible. Mire, en Salmo 73, 25, el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La respuesta que nosotros necesitamos a nuestros problemas viene de Dios. Viene de Dios. Si tú tienes un problema y tú buscas un abogado, el abogado te puede ayudar a ti, dependiendo también, sujetándose a los códigos que se manejan en su país. Pero si ese abogado de Ecuador se va a vivir a Estados Unidos, ya no puede ejercer su carrera en Estados Unidos, porque manejan otras leyes diferentes. Entonces, siempre la ayuda humana que nosotros buscamos tiene un límite. Siempre tiene un límite. Dios no tiene un límite. Dios está por encima de todo, de todo. Él está por encima. No hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios. Y muchas veces, en el camino de Dios nos quedamos solos y decimos, pero no me quiso ayudar. Y eso que dice que me quiere, y eso que esto, y eso que, y te quedas solo, y el Señor te lleva a quedarte solo, porque Él te quiere ayudar en ese problema que tú tienes, y la gloria se la lleva Dios. A Él no le gusta que la gloria se la lleve nadie más. A Él no le gusta. Mire, yo esta semana, yo sabía que Moisés no había entrado a la tierra prometida, pero esta semana en mi devocional el Señor me reveló por qué no entró a la tierra prometida, a pesar que fue el líder que guió a su pueblo
que había sido esclavo en la tierra de Egipto durante 400 años y lo guió 40 años en el desierto. Y Moisés no llegó a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque Moisés le quiso robar la gloria a Dios y Dios es celoso. Así que mucho cuidado cuando nosotros queremos darle la gloria a otras cosas o a otras personas. Cuando esa persona que te ayudó fue porque así Dios lo permitió, porque nada se mueve en la tierra ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que pasa en tu mundo, en el mundo, es porque así Dios lo está permitiendo. Entonces, hay personas que nos hacen favores y hay que agradecer, pero no podemos empezar a glorificar a esa persona siempre, porque la gloria es de Dios, que tocó el corazón de esa persona para que te ayude. La gloria es de Dios, que le dijo, oye, no tiene que comer, llévale. La gloria se la lleva siempre Dios. El pueblo se estaba quejando porque tenía sed. Y el pueblo muy enojado blasfemó de Dios. ¿Para qué me traen a este desierto? Debieron de dejarme allá en Egipto, en la esclavitud. Y Moisés se inclina y empieza a pedirle a Dios. Y Dios le dice, coge tu vara y golpea. Ya no me acuerdo qué es lo que le pidió que golpeara, pero eso tenía que sacar agua, la peña, golpea esta peña, háblale a la peña y sale agua, háblale a la peña y sale agua. Y Moisés se fue con Aarón y él no le habló a la peña. Moisés estaba molesto y le dijo al pueblo, nosotros tenemos que darle de beber a ustedes, nosotros. Y cogió la peña y la golpeó. No le habló a la peña en el nombre de Jesús, sal agua, en el nombre de Dios, sal agua. No, él golpeó la peña, no hizo lo que Dios dijo. Y Dios se molestó. Y por esa razón, por quitarle la gloria a Dios, Moisés no llegó a la tierra prometida. Entonces, por eso muchas veces, cuando Dios ve que estamos poniendo personas por encima de Él, las quita. Porque a Él no le gusta que nadie se le robe la gloria. Por eso, yo no sé si ustedes han visto, a veces me dicen, yo a tu palabra, la gloria siempre les respondo, la gloria sea de Dios, la gloria sea de Dios, porque no soy yo. Yo soy solo un instrumento, que me preparo en oración, que me preparo en ayuno, sí, pero no soy yo, es Dios. Entonces, que oraste por mí y me sané, no, no fui yo, es Dios. Yo soy el intercesor, el medio que Él utiliza. Entonces, es muy delicado llevarnos la gloria. Entonces, pilas con eso, porque muchas veces podemos perder la tierra prometida, lo que Dios te ha prometido por quererte llevar siempre la gloria. El otro punto dice, santificado sea tu nombre. En este punto es donde nosotros adoramos a Dios. Este es uno de los puntos más amplios de la oración, porque aquí es donde uno se queda cantándole, y cuando tú te diste cuenta, no se te fue ni siquiera una hora, se te fueron 2 horas, 3 horas, pero estás sumergida en la presencia de Dios, porque lo estás santificando. Es cuando dice, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, mi alma te alaba, alma mía te alaba. El salmista le dijo al alma, tienes que alabar. ¿Por qué te afliges, oh alma mía? Tienes que alabar a Jesús. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué le tienes que alabar a Dios? ¿Por qué le tengo que alabar a Dios? Porque cuando tú llegaste a los pies de Cristo, no eras la misma persona que eres ahora. Porque cuando tú llegaste a los pies de Cristo, eras una persona que hoy en día dice, Señor, no sé en qué mundo yo andaba. Y te da tanta vergüenza que no te cansas de pedirle perdón a Dios, de ver todas las cosas que tú hiciste. Porque cuando tú llegas a los pies de Cristo, Él restaura tu hogar, Él te saca de las drogas, Él saca a tu hijo de esa esclavitud que tiene con el pecado. Él te sana, Él sana tu corazón. ¿Por qué no le vas a alabar a Dios?
si hay motivos suficientes para adorarlo, para alabarlo. Ahí vemos que Pablo y Silas en plena cárcel, en plena dificultad, en vez de estar llorando, estaban alabando a Dios y fueron libres. Y muchas veces tenemos dificultades, tenemos problemas y perdemos el tiempo llorando. Está bien que lloremos, pero llora en la presencia de Dios. Ahí vimos que Él escucha, pero llora en la presencia de Dios. Si tú te pones a llorar todo el día en la cama, no estás haciendo nada. Estás llamando a la depresión. Pero no hay nada más lindo que tirarse a los pies de Cristo y derramar tus lágrimas sobre Él y decirle, me siento así. Tú no sales igual de ese cuarto. No sales igual de ese cuarto. Mira, mi hijo hace un tiempo me decía, él tiene 9 años y me decía, no me gusta porque Dios siempre te hace llorar. Porque yo entraba a mi cuarto, pero a veces te desarmas en llanto, pero estoy llorando a los pies del Padre. Y yo le expliqué a mi hijo, Él no me hace llorar. Cuando tú vienes triste a hablar conmigo, lloras, porque te estás desahogando de algo que te duele. Es lo que me pasa a mí con Dios. Yo voy a su presencia y le digo cómo me siento y lloro, porque Él es mi Padre y su palabra dice que Él es mi refugio. Pero créame que si entré afligida a mi cuarto no salgo igual. Salgo con paz, salgo con gozo. Pero si te sientas o te acuestas a llorar todo el día, más no oras, la depresión llega a tu vida y te acaba. Pasan los días y no te quieres ni bañar. No te quieres, porque así me pasaba a mí. Pasaban días y yo de mi cama no me levantaba. No comía, no me bañaba, dormía. Pero cuando tú entras y estás afligida y empiezas a adorarle, mira, sales con una paz. Es increíble. Yo les pongo como tarea que lo hagan y el otro jueves me van a decir cómo se sintieron. Cambiemos el ejercicio, porque aflicciones todos tenemos aflicciones, pero tú decides cómo la vives. O vas y te descargas con Dios Padre, con tu Padre, o te pones a llorar todo el día y ya ni te arreglas, ya ni para. Entonces, hagan ese ejercicio y me cuentan el jueves cómo les fue. Venga tu reino. Esta es la parte más difícil de la oración. Cuando nosotros le estamos diciendo a Dios, venga tu reino, estamos diciendo que venga la autoridad de Él sobre nuestras vidas. Que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Pero nosotros decimos, venga tu reino, y no queremos someternos al gobierno de Dios. Pero es que no me puedo estar acostando con mi novio. No te quieres someter al gobierno de Dios. Porque es que yo tengo derecho, es mi novio. Y el Señor te dice, no a la fornicación. Si tú lees qué es fornicación en el diccionario de la lengua española, es tener sexo antes del matrimonio. Entonces decimos, venga tu reino, Señor, y establece tu reino sobre nosotros. Pero cuando te dice, no es correcto que tus hijos vean películas que no les está edificando, porque están viendo cosas que van en contra de mi, sí, no me gusta. Es que no tiene nada de malo. Entonces, a veces hacemos oraciones hipócritas. Porque no podemos decirle al Señor, venga tu reino y tú no te quieres sujetar. No sé si María Castañeda quiere hablar, que está levantando la mano, o se le levantó por accidente. No, creo que se le levantó por accidente. Entonces, el 93% de las personas que oran están orando para que se haga la voluntad de la vida de ellos y no la voluntad de Dios. ¿Ya? Venga tu reino. Y a veces le pedimos algo a Dios. En estos días yo hablé un video sobre eso. Y queremos que lo que yo le estoy pidiendo a Dios sea un sí.
Y a veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero yo quiero esto. Yo quiero que sea así, pero que se haga tu voluntad. Y es lo que yo les decía como testimonio la semana pasada. Yo le pedí a Dios y le dije, Señor, yo quiero que ella diga esto, se arrepiente y se sujete, pero que se haga tu voluntad. Y no se hizo mi voluntad, se hizo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dolió, dolió. Jesús le dijo a Dios, Padre, pasa de mí esta copa amarga. Padre, la copa que me has dado a beber es amarga. Escuchen, el Jesús le dice a Dios, la copa que me has dado a beber es amarga. La copa no se la dio Satanás, se la dio Dios. A veces hay cosas que no vienen de parte de Satanás, vienen de parte de Dios y son amargas. Es amargo. Es amargo cuando tu esposo se va de la casa. Es amargo cuando tus hijos entran a la drogadicción. Es amargo cuando tus hijos se van a temprana edad de la casa. Son copas amargas que a veces vienen de parte de Dios y no es Satanás. Pero él le dijo, esta copa es amarga, pero que se haga tu voluntad. Él estaba dispuesto a que se haga la voluntad, a pesar de que esa voluntad no era nada fácil. Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay 3 formas en las que Dios responde nuestras oraciones. Él te va a responder con un sí, Él te va a responder con un no, o Él te va a responder con una espera. Pero el no de Dios es súper importante que entendamos que bendice tanto como un sí de Dios. Porque si tú esperabas que se te abriera esa puerta laboral por la que estabas orando o cualquier otra puerta, Dios te la cerró porque Él sabía tal vez que si tú entrabas por esa puerta, tu vida iba a ser destruida. Entonces, muchas veces queremos un sí por respuesta, pero también tenemos que entender que el no de Dios es una bendición. Que si Dios te da ese sí que tú estás orando es porque sí lo quería para ti, porque sí estaba alineado a la voluntad de Dios para tu vida y estabas preparada. Que si Dios te dice no es porque no es. Porque a veces lo que nosotros vemos como un pedazo de pan es un pedazo de piedra. Pero Dios escanea todo. Él es el único que puede escanear todo lo que tú no puedes ver. Entonces, cuando tú estás viviendo bajo la voluntad de Dios y tienes esa relación con Dios, todas las cosas que suceden en tu vida siempre son para bien, incluso las cosas malas. Entonces, tienes que entender que ese no de Dios también es una respuesta de bendición que te bendice a ti, que te está diciendo, no es eso lo que tengo para ti, tengo algo mejor. Porque recuerde que también nos dice que sus pensamientos y sus caminos son mucho más grandes que los que nosotros tenemos. Entonces, cuando Él te diga que no a algo que tú querías, ahora tú no lo vas a entender, pero después lo entenderás, dice la palabra. Entonces, dale gracias. Así te duela, di, Señor, gracias, porque estoy en tus manos y tú sabes más que yo. Y cuando Él te dice espera, es porque todavía no estás preparado, porque te está preparando en ese desierto, porque está formando tu carácter, porque está sanando tus heridas, porque está siendo un hombre temeroso, está siendo una mujer virtuosa, para que no vayas a lastimar a ese hombre por el que estás orando, para que no vayas a lastimar a esa mujer por la que estás orando, para que no vayas a lastimar a ese niño por el que estás orando, porque a veces pedimos un hijo y cuando llega ese hijo lo tratan a las patadas. ¿Cuántos niños se han quitado la vida por el maltrato verbal de sus padres? Simplemente por decir, no sé a qué horas naciste, eres una maldición en mi vida. Entonces, cuando Dios te dice espera, es porque no estás preparado y porque tienes que prepararte.
Entonces, esa es establecer el reino de Dios sobre mi vida. Por eso, como consejo y otro tip que les mando es pidan en sus oraciones a Dios que la voluntad de Dios la ponga sobre ustedes. Señor, enséñanos tu voluntad, que tu sentir sea mi sentir. Yo renuncio a mis emociones, yo renuncio a la carne, yo renuncio y te pido que tu voluntad, que mis pensamientos, que mis emociones, que mis planes, que mis sueños estén alineados a tu voluntad. Eso pídanle siempre al Señor. Entonces, ¿por qué a veces Dios permite que nosotros tengamos esa copa amarga? Porque si Jesús no hubiera tenido esa copa amarga, Él simplemente no hubiera llegado hasta la cruz. No hubiera habido muerte, no hubiera habido resurrección y no hubiera habido perdón de pecados para nosotros y vida eterna. Entonces, muchas veces esas copas amargas es para un bien en nuestras vidas. Cuando estás viviendo bajo la voluntad y a los que amamos a Cristo, todas las cosas que suceden en nuestra vida siempre nos ayudan para bien, ¿ya? Entonces, el otro que Él nos dice es, como en el cielo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Es ahí cuando el Señor nos dice, no me obedezcas a medias, porque yo personas tibias las vomito de mi boca. O eres frío o eres caliente, porque con Dios las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que sujetarnos a que se hace la voluntad de Dios aún por encima de la voluntad de nosotros. ¿Ya? El sexto nos dice, Dios proveedor. El otro punto, Dios proveedor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, es ahí cuando nosotros le pedimos a Dios todo lo que necesitamos. Señor, necesitamos comer, necesitamos trabajo, estoy enferma, esto, la restauración de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos. Ahí es cuando realmente una hora de oración es muy poca para todo lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Porque ahí cuando tú estás, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, estás clamando por las necesidades tuyas. Y no solo por las tuyas, sino que clamas por tus hijos, clamas por tu esposo, clamas por el ministerio, clamas por tu hermana, por tu hermano, por tu papá, por tu mamá, clamas por un poco de gente que te dice, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y te das cuenta, y es una de las partes también más largas de la oración, porque estás clamando y clamando y clamando por todos. ¿Ya? Porque le estás diciendo el pan de cada día, dánoslo hoy, suple las necesidades de cada día. Esto necesita mi mamá, esto necesita mi hermano, esto necesita el discípulo de la iglesia que está enfermo, que la van a operar la otra semana, que la hija está con gastritis, y te pasan orando y orando y orando y orando y orando. A mí una hora no me alcanza para orar, realmente. A mí no me alcanza una hora porque es demasiado lo que, y tampoco me pesa. Cuando tú te das cuenta, dices, Dios mío, no sabía y sales feliz, sales renovada y sales como si no tuvieras problemas teniendo el mundo de cabezas. Entonces, el otro nos dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una oración condicional que nosotros le hacemos a Dios. Perdona mis deudas, mis ofensas, así como yo perdono. De la misma manera que tú perdonas, de esa misma manera Dios te está perdonando a ti. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar realmente de qué manera estamos perdonando, porque constantemente hay gente que nos está haciendo daño de una u otra manera, ¿ya? Entonces, la palabra perdón en el original griego significa tomar algo y lanzarlo lejos. Tú tomas esa ofensa que te hicieron, cualquiera que sea tu ofensa, grande o pequeña, y
mandas lejos, lo desechas, lo lanzas lejos. Eso significa toma algo y lanzarlo lejos. Y hay gente hoy en día que se queda con la basura que le deposita. Se queda con esa ofensa que le lanzaron, se queda con esa infidelidad, hay gente que mi esposo me fue infiel, entonces me voy a divorciar porque la palabra de Dios dice que me puedo divorciar por infidelidad y la coge el camino más fácil. Cuando Dios nos manda a perdonar, entonces, ¿por qué no estás perdonando a tu esposo? ¿Por qué estás cogiendo la salida más fácil? ¿Por qué no coges la ofensa, la lanzas lejos, lo perdonas y empiezas a ser una mujer sabia para ganarse a tu esposo, para que haga las cosas bien, para que se acerque a Cristo, para que te ame a ti de la misma manera que Cristo amó a la iglesia? Por eso las que están solteras todavía, aquí, si están buscando un esposo, asegúrense en que ese hombre sea temeroso de Dios y de los temerosos que dan frutos. Porque hay unos que dicen que son cristianos y por sus frutos los conoceréis, nada que ver. Porque cuando ese hombre es temeroso de Dios, sabe que tiene que amarte como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia con un amor incondicional, con sacrificio. Entonces tienes que fijarte que ese hombre que tú quieres como esposo sea capaz de dar la vida por ti, de sacrificarse por ti, de cuidarte, de amarte. Para las mujeres que están solteras. Y para el hombre que está soltero, fíjese que sea una mujer virtuosa, sabia, que se sujete a ti, así como tú tienes que estar sujeto a Cristo. Ya, entonces eso es súper importante. Entonces hay gente que recibe la basura de la traición, la basura del engaño, el maltrato, el abandono y se queda con todo eso, con todo eso, con todo eso. Cuando ustedes ven un río, recibe basura y se la lleva. Y llega un momento en que la deja arrinconada. Ustedes ven que la basura en los ríos queda arrinconadita por ahí en las orillas, porque Él no carga la basura. Él la recibe y la desecha. Y la palabra de Dios, ¿sabe qué dice? La palabra de Dios dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú crees en Jesucristo, ¿cómo son los ríos de agua viva? Dejan pasar la basura, no se la llevan, no se quedan con ella. Deja pasar la ofensa, aprende a perdonar. No te quedes con tu corazón contaminado y tampoco te quedes esperando a que te pidan perdón, porque la gente a veces ni cuenta se da que te lastimó y tú te sentiste ofendida. Entonces, deja. En tu interior corren ríos de agua viva, recibe y desecha, recibe y desecha. Y en oración dile al Señor, Padre, este hombre me fue infiel, Padre, yo lo perdono. Yo le perdono a fulanito y menciónelo con nombre y apellido completo. Yo le perdono esa ofensa que me hizo, yo te libero de culpa. Señor, derrama de tu gracia sobre él. Líbrame de este sentimiento de dolor que tengo. Hazme libre, suelto esa ofensa. Y permite que él tenga un encuentro contigo. Extiende tu misericordia. Y enséñame a mí a verlo como tú lo ves, porque estoy que lo mato. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle a Dios misericordia. Porque hay personas que a veces queremos estrangularlas. Entonces como que uno, Señor, yo lo hago. Hay momentos en que hay personas que hacen cosas a mis espaldas que me he dado cuenta y yo digo en mis oraciones, Señor, extiéndeme misericordia por esta persona. La bendigo porque he aprendido que tienes que bendecir a tus enemigos. Señor, yo lo bendigo. Yo te pido que derrames de tu misericordia, que lo perdones y que me enseñes a verlo como tú lo ves. Porque es difícil. Por eso les digo que sin el Espíritu Santo es difícil, porque el Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz.
Si tú no tienes al Espíritu Santo, estás llena de rencor, de resentimientos, de basura, 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 basura. Entonces, de la misma medida que tú perdonas, de esa misma medida te perdonan a ti. Perdóname como yo perdono a mis ofensores, a mis deudores. Entonces, analízate de qué manera estamos perdonando a nuestros deudores. Porque qué feo que Dios nos perdone a medias. Nosotros queremos que Dios nos perdone completamente. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra del Señor nos dice que Él no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, por favor, Señor, no permitas que caiga en tentación. No quiero hacer las cosas mal. Pídele a Dios, Él sabe tu debilidad, Él sabe lo que a ti te incita a pecar. Hacerle infiel a tu esposo o hacerle infiel a tu esposa. Pero también tienes que ayudarte. Porque si tú no te ayudas apartándote del pecado, entonces no vas a ser libre. Y la palabra nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que entres tuerto al cielo a que te vayas a quemar al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu amiga, si esa secretaria, si tu mejor amiga te es ocasión de caer, corta esa amistad, porque vas a perder a tu esposa. Así es sencillo. Entonces es mejor que cortes esa amistad o dejes de mirar redes sociales lo que no tienes que mirar porque tu carne es débil y te alejes del pecado. Tienes que alejarte de amigos que no te están edificando. Las malas amistades corrompen buenas costumbres, nos dice la palabra de Dios. Entonces, si sigues hablando con ese amigo que todo lo ve normal, tu esposa no se da cuenta. Llegas a casa y báñate bien y eso no pasó nada. Ajá, de Dios nadie se escapa. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra de Dios. Si voy a tal lado, ahí estás tú. Si voy para tal lado, ahí estás tú. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Tal vez huyes de la presencia de tu esposo o de tu esposa en el momento. Pero todo sale a la luz en su tiempo. De la presencia de Dios no estás huyendo. Aun cuando tú crees que nadie te está viendo, Dios sí te está viendo. Y a Él hay que tenerle temor. Hay gente que dice, el único que me podía juzgar no me juzgó. No, no nos juzga. Y Él acá es misericordia. Él en la tierra es misericordia. Cuando tú estás escuchando este mensaje es porque Él te ama. Pero cuando llegue el momento, ya no va a haber misericordia porque Él es un juez justo. Dice, Él es un juez justo. Si tú ves que hay un hombre que violó a un niño en un colegio, un profesor, y lo llevan a la corte y el juez dice, ay no, es que estaba medio borracho, perdonémoslo porque estaba borracho. ¿Ustedes lo mandan preso o ustedes están de acuerdo que el juez lo suelte? Yo creo que ninguno está de acuerdo que el juez suelte al hombre que violó al niño porque estaba borracho. Y la palabra nos dice que Dios es un juez justo. Entonces Dios en el momento del juicio tiene que actuar con justicia. No, Señor, pero es que yo siempre estuve casada. Sí, pero engañabas a tu esposo, decías mentiras. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No mentir, no robar, no matar, no codiciar la mujer del prójimo. Y nos dice la palabra de Dios que si cuando miras a alguien con codicia, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces Dios es un Dios justo, es un juez justo. Entonces, Él acá es misericordia porque te está llamando a que hagas las cosas bien, a que te arrepientas, a que vivas en santidad, como Él manda que tiene que ser. Pero cuando llegue el día del juicio, Él tiene que hacer justicia. Entonces, por eso cuando la gente dice, a mí el único que me tiene que juzgar es Dios, témale precisamente, porque Él es muy claro en su palabra con lo que es pecado y con lo que Él aborrece.
Él es muy claro cuando te dice, oye, si esa muchacha es tentación, sácala de tu vida. Llega bien al cielo, no te vas a quemar al infierno. Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Entonces, hagamos las cosas bien. Hay una tentación, aléjala de tu vida. Si tienes que cerrar redes sociales porque abres el Instagram y está lleno de viejas exuberantes, media desnudas, y eso te van a dar ganas de hacer cosas o de ir a buscar mujeres, pagar viejas, pues elimina Instagram. ¿En qué te beneficia? Te está llevando a apartarte de Dios. Si hay una mujer intensa que no respeta que eres casado, pues bloquéala y bloquéala de redes sociales. Porque no vas a perder lo más preciado que tienes por una parecida en tu vida, que ya vimos la clase anterior, lo que nos habla Dios de estas mujeres de la calle. Entonces, evitemos, o sea, pidámosle a Dios, pero también pongamos de nuestra parte. Porque no podemos decir, Señor, es que, ay, no, yo esto es... Pero y te pones a ver películas, te pones a tener conversaciones, a mandar fotos. Entonces, eso tienes que hacer. Pidámosle que nos libre del mal, ¿ya? Y nos dice, porque tuyo es el reino, ya para terminar. No, mentiras. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, ¿ya? Entonces, ¿qué significa tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria? Señor, todo lo que yo te estoy pidiendo a ti en este momento, todo va a ser para glorificarte a ti, para exaltarte a ti. Hay gente que Dios les da ese trabajo que tanto han querido, esa mujer que tanto han querido, les va bien en la vida, pero no glorifican a Dios. A mí me va bien porque soy inteligente, porque estudié, porque me saqué la madre estudiando y trabajando. A usted le va bien porque Dios así lo permitió. Punto. Si Dios te dio hoy, mañana te puede quitar. Punto. ¿Qué dijo Job? Dios me dio, Dios me quitó. Bendito sea tu nombre, Señor. Y Job todo lo tenía, pero reconocía que todo lo tenía gracias a Dios. Entonces, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Permite que me vaya bien en este ministerio para tu gloria. Permite que me vaya bien en mi matrimonio para tu gloria. Permite que mi hijo salga de las drogas para tu gloria. Todo para la gloria de Dios. A mí me rescató de un mundo que muchos conocen mi testimonio para la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo yo me sané solita. Yo siempre he dicho, sin Dios, sin Jesús, yo no lo hubiera logrado. Sin Jesús no lo hubiera logrado. Entonces, todo lo que pasa, Señor, que sea para la gloria tuya, ¿ya? No para que hablen de mí, sino para que hablen de ti. Es lo que yo les decía ahora. Ah, que oraste por mí y me sané. Ay, que es que esta muchacha tiene un don de... No soy yo, es Dios. Es gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Que oraste por mí y me salió trabajo, que no soy yo, es Dios. Todo lo que pase en mi vida, Señor, que sea para tu gloria, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Otro paso súper importante, y ya vamos a terminar en la oración, es que después de que tú ores, es súper importante que meditar en la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho a ustedes que si tú te dedicas a orar y orar y orar y orar, te fuiste para tu trabajo y no leíste la palabra de Dios, tuviste un monólogo, te pasaste hablando sola. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es lo que Él nos dejó para aprender qué tienes que hacer, que si tu esposo te engañó, ¿qué tienes que hacer? Que si esto está pasando, ¿qué tienes que hacer? Que si estás trabajando y tu jefe es súper pesado, ¿para quién estás trabajando? Porque hasta el Señor también nos dice, todo lo que hagas aquí en la tierra, hazlo para mí, no para los hombres. Porque si tú buscas agradar a los hombres, te vas a frustrar. Porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Si hablaron mal de Jesús, que fue un santo, intachable, no van a hablar mal de nosotros. Entonces, si tú haces las cosas para agradar a los hombres, te vas a frustrar. Vas a terminar loco.
Por eso Dios es tan sabio que dice, oye, lo que tú hagas aquí en la tierra, hazlo para mí. No lo hagas para los hombres, porque de mí viene la recompensa. Porque Dios sabe que si nos buscamos la aprobación de la gente, nos deprimimos. Porque siempre están hablando mal de uno, siempre. Siempre. Vea, y que todo lo que hablen de ti te pase como un jabón, te resbale así por todo el cuerpo. Porque tú estás haciendo las cosas para agradar al de arriba y de él viene tu recompensa, no es para agradar a los hombres. Entonces, si nosotros oramos todo el tiempo y nos fuimos, mire, es tan lindo, se los digo por experiencia propia, cuando tú oras y le dices a Dios, me siento así, no sé qué hacer, no tengo esto, estoy enojada con mi marido. Y es tan lindo que tú terminas de orar y de manifestarle todo y de darle gracias por todo y de bendecir y de glorificar. Tú lees la palabra y es tan lindo encontrar una respuesta de Dios a lo que tú estabas orando. Es tan lindo cuando sientes esa paz, cuando Él te dice, oye, no seas orgullosa, no puedes enojarte, no, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y resulta que tú amaneciste enojada con tu esposo. ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón. Entonces es tan lindo cuando estás angustiada y Él vas a leer la palabra y te dice, oye, por nada estés afanosas, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de mí y yo te voy a dar a ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento y voy a cuidar tu corazón y tus pensamientos. Es tan lindo cuando Dios te dice esas cosas, cuando tú le dices estoy cansada, estoy agotada y lees la palabra y te dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo les hago descansar. Entonces, ahí sí hay una conversación, hay una relación. Pero si tú no oraste la palabra, pues te fuiste y no le estás conociendo a Dios. No lo estás conociendo, porque no estás meditando en la palabra de Dios, no tienes ni idea. Entonces, lo que yo siempre le he dicho como a mis hijas, si oran y no leen, es como que ustedes se levanten a ir a estudiar y yo me pase hablándoles y hablándoles y hablándoles y ustedes, vean, mudas. Y se fueron a estudiar y ni siquiera la bendición. Entonces, como que me pasé hablando sola, porque no hubo una conversación, ¿no? Nunca supe qué piensa mi hija, qué opina de lo que le estoy diciendo. Entonces, es súper importante que después de la oración tú reflexiones en la palabra de Dios, ¿ya? Porque ahí estás conociendo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo y todo lo que Él espera que tú hagas como hijo que eres. No hay nada más lindo que mire, yo últimamente yo leo la palabra y yo veo tanta revelación de Dios y entiendo tantas cosas, por qué el pueblo de Israel unos no llegaron a la tierra prometida, por qué Moisés no llegó a la tierra. Te enseña de verdad que tenemos que vivir procesos sin quejarnos, porque la queja, ya les enseñé la otra vez, es un pecado que nos aleja de recibir esa promesa que Dios tiene para nosotros. Porque si no leemos la palabra, después de orar, viene siendo como el monólogo que les digo, y la lectura nos hace más sabios. Mire, leer la palabra de Dios te da tanta sabiduría. Porque cuando tú empiezas a orar, te das cuenta que estás orando pura palabra de Dios. Porque te hace sabio leer la palabra. Porque empiezas a pensar como piensa Jesús. Empiezas a ver a la gente como la ve Jesús. Porque ahí aprendes que la gente dice, mire, vea, hoy leí un comentario súper chistoso en TikTok y yo se lo comenté a mi hija, dije, yo no sé, yo le pido a Dios que me dé paciencia, pero yo les ignoro. Entonces, esta mañana monté un mensaje en TikTok y claro, estaba en pijama, sin los pendientes, sin maquillaje. Y un muchacho me dice, ay, hoy no tiene las candongas, hoy sí parece cristiana. A mí eso me hizo el día, yo no sabía, yo decía, Dios mío, yo no puedo creer, la gente no lee la palabra. Con eso te das cuenta que la gente no lee, que la gente es religiosa, que la gente simplemente ora, pero no conoce al Dios al que le está orando. Entonces, a mí me daban como ganas de responderle. ¿Cuáles eran los detalles que le daban? ¿Qué le dieron a la reina Esther? Les llevaban
Joyas, las llenaban de joyas, de bisutería. ¿Qué le dieron a Rebeca cuando la iban a casar? Lo que mandaban los hombres, papás de los esposos, a Rebeca, la esposa, joyas, pendientes. No es lo que usas, es tu corazón. Es tu corazón lo que Dios ve. Es la intención con la que tú te vistes. Es la intención por la cual tú te estás maquillando. Te estás maquillando para ir a trabajar porque tienes que dar una buena imagen con el cliente, o te estás maquillando para ir a seducir a un hombre casado. Porque eso es lo que hacía Jezabel, seducir. La intención es lo que Dios mira. Entonces, cuando yo leo esos comentarios, me doy cuenta que son personas que no conocen a Dios, no conocen a Jesús, no conocen al Espíritu Santo. No leen la palabra de Dios, no necesito conocerlas. Y siempre les he dicho, tú cuando lees la Biblia te vuelves psicólogo, porque aprendes a conocer a la persona gracias a la palabra de Dios. Entonces es súper importante leer la palabra de Dios porque nos ayuda a vencer las tentaciones que enfrentamos, nos trae paz, es una guía para nosotros, nos ayuda a estar conscientes de que tenemos que tener una relación con Dios. Nos habla de fe, no de religión, porque transforma nuestras vidas para bien. Si tú te ves hoy, te aseguro que si tú lees la palabra de Dios todos los días, de noche y de día, como dice Josué 1 del 8 al 9, no, tu vida hoy no va a ser la misma que dentro de un año. Entonces, esa palabra te transforma, empieza a cambiar tu mente, tus pensamientos. En estos días alguien me contaba como testimonio que le tienen azotado hablando mal de él en un grupo de compañeros, y él se puso a orar con un amigo y le dijo, siempre que se ve con el amigo oran, y se pusieron a orar y él empezó a bendecir a estas personas que sabe que hablan mal de él y que lo pisotean. Y él empezó a derramar bendición sobre cada uno de sus amigos. Y la otra persona se quedó así como que, ¿qué haces bendiciendo si mira cómo te están pisoteando en este grupo? Te están mandando... Y él dijo, porque yo tengo que bendecir a mis enemigos, porque la palabra de Dios dice que hay que bendecir al enemigo. Entonces ahí te das cuenta que la palabra de Dios transforma. Y pregúntale a esta persona cómo actuaba antes de leer la palabra de Dios y de no tener a Cristo en su corazón. Iba y les daba a todos por donde tenía que darles, porque así decía la antigua ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando estamos bajo la gracia de Jesús, entonces ya tú aprendes, pero todo eso lo aprendes porque estás lleno del Espíritu Santo. Créeme que si no estamos llenos del Espíritu Santo, es muy difícil bendecir a quien nos maldice. Es muy difícil. Solamente la presencia del Espíritu Santo nos ayuda. Y lo otro, el último punto es poner en práctica lo estudiado, ¿ya? ¿Por qué? Siempre les he dicho que nosotros somos la representación de Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros somos esa Biblia abierta para el no creyente que nunca ha leído la palabra de Dios. Si tú dices que eres cristiano, cristiana, y vas a un lugar y te comportas como una persona normal, nadie va a ver diferencia en ti. Pero si tú empiezas a bendecir a esa persona que te está maldiciendo delante de todo el mundo, hacerle un favor, pagar el mal con el bien, nos dice la palabra. Paga el mal con el bien. Cuando tú haces eso como hijo de Dios, la gente empieza a decir, oye, te acaba de hacer esto y tú le estás haciendo un favor. Sí, ¿está mal? ¿No? Entonces ahí la gente dice, oh my God, esta mujer tiene algo diferente. Entonces es súper importante que lo que tú leas lo pongas en práctica, ¿ya? Así sea difícil, ora y dile al Señor, dame gracia, dame misericordia, dame amor, lléname de amor. El amor es la clave de todo. Si no estamos llenos de amor, es muy difícil. Entonces, eso, chicos, es la manera correcta, de verdad, los horarios. Dispónganse a orar en esos tiempos que les enseñé. Cosas ocurren. Hay otra parte que se me olvidó decirles, súper clave, voy a ver si la encuentro, para las personas que de pronto han estado orando
y no ven de pronto la bendición de Dios. El caso es que no lo encuentro aquí, pero todo se mueve a nivel espiritual. La palabra de Dios dice que la guerra que tú tienes no es contra tu esposo, no es contra ese esposo, no es contra esa esposa, no es contra ese hijo. La guerra que tú tienes es con los espíritus, contra todo hueste de maldad. ¿Ya? Y por eso el Señor nos enseña a hacer guerra espiritual, porque esa guerra que tú tienes la ganas en batalla en tu cuarto de oración, a solas con Dios. Yo no sé qué problema están pasando ustedes, pero yo les voy a recomendar una película que me viene estos días muy bonita con Steve, que habla el cuarto de guerra. Y aquí se ve cómo esta mujer se gana a su esposo para Cristo con sabiduría, que renunció a las emociones carnales de llamarlo, de insultarlo, de decirle, ¿por qué estás con esta mujer? Y que se dio cuenta que su guerra era espiritual y empezó a encerrarse en su cuarto sabiendo que su esposo andaba con otra y empezó a entregarle eso a Dios, a orar por él, a clamar misericordia por su esposo. Y llegaba su esposo a la casa y ella lo trataba como si no supiera de dónde venía, con amor y con respeto. Y de esa manera ella se ganó a su esposo y restauró. Es una película hermosa que le invito a que se las vean. Los que quieran me piden el link, nos lo compartimos en el grupo. Es excelente película porque nos enseña que no es en nuestras fuerzas. Dios dice, no es en tus fuerzas, es con mi fuerza, es con las fuerzas del Santo Espíritu. Si tú peleas todos los días con tu esposo porque es perro, como dicen en el mundo, pues te vas a quedar peleando toda la vida con tu esposo. Pero si tú sueltas esas armas carnales y coges las espirituales, créeme que te ganas a tu esposo para Cristo, porque esa es la manera en que Dios nos enseña. Por eso es importante leer la Biblia. Entonces, dice la palabra que cuando Daniel oró a Dios, pasaron 21 días para que el ángel llegara donde él. 21 días, Daniel, hay un ayuno de 21 días de Daniel, tienen que leerse en esa historia. 21 días se pasó orando y ayunando. Y llega el ángel y le dice, Daniel, desde el primer día que tú oraste, tu oración fue escuchada y recibida y mandaron respuesta para ti. Dios me mandó a darte esta palabra, pero se me atravesó el príncipe de Persia y me tocó batallar con él y llamar refuerzos. Mire, cuando tú oras, Dios te escucha y Dios manda tu oración, Dios manda tu petición. Tus bendiciones en el mundo espiritual ya están, pero se atraviesan los demonios a esos ángeles, porque los ángeles trabajan para Dios. Y son los ángeles los que siempre llegaban a hablarle a María, a Daniel, siempre eran los ángeles. Y llega y pelean con los ángeles y no te dejan llegar tu bendición. Eso que estás pidiendo no te llega es porque hay una guerra espiritual en el cielo. Por eso Dios manda la bendición, pero se atraviesan los demonios que no te quieren ver bien y empiezan a guerrear. Le hacen Daniel y ahí van a ver que no es mentiras. Entonces, porque aquí ya no lo encuentro. Ahí se dan cuenta ustedes que tienen que orar y guerrear. Y en el nombre de Jesús yo declaro que mi esposo es libre de la pornografía, declaro que es libre del alcohol, declaro que es libre de esto. Eso lo haces en oración y en guerra. Si te vas a poner a hacerle la guerra a él, eso va a terminar en divorcio, va a terminar horrible. Entonces, seamos sabios, entendamos que nuestras batallas se ganan de rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres, chicos. Entonces, eso es lo que les quería el Señor ministrar para el día de hoy. Me alegra muchísimo las personas nuevas que se hayan conectado, los que, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, es totalmente bienvenido para que oremos. Silencio en la sala. Ay, ya. Aló, ya.
Joana, buenas noches. Hola, Danitza, ¿cómo estás? Adiós, gracias, bien. Joana, una pregunta. En esto de las guerras espirituales, no sé si es que como, bueno, yo he hecho, sí te comenté que oraciones de liberación, ¿verdad? Ujú. Incluso tú también mandaste una cuando tuve una charla contigo. Y no sé si es lo mismo en guerras espirituales, ese tipo de oraciones, o es otro concepto, ¿no? Estoy confundida allí. Sí, mi preciosa. Es lo mismo, la guerra espiritual es súper importante. Ese que yo te mandé es una autoliberación, que también es importante. No sé si sentiste, uno siente que es libre realmente, pero la guerra espiritual es súper importante que te cubras. Y para los que están aquí, si van a hacer guerra espiritual en sus oraciones y el Espíritu les muestra que hay que hacer guerra, cúbranse con la sangre de Cristo. Usted cubra a la persona por la que usted está orando. En este caso, muchas mujeres están orando por sus esposos, entonces cubren con la sangre de Cristo sus esposos, la vida de sus hijos, su círculo familiar. Ya desaten ángeles sobre ustedes, alrededor de ustedes, con espadas desenvainadas y agarren contra ese pecado que tú sabes que estás atacando de esa persona, porque no es la persona, es el pecado que habita en ella. Entonces empieza así: en el nombre de Jesús, yo vengo contra todo espíritu de fornicación, de mentira, de engaño, de brujería. Si sientes que te están haciendo brujería, en el nombre de Jesús, todo espíritu de brujería, hechicería, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros atemos en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatemos en los cielos será desatado en las tierras. Entonces, que la misma autoridad que le dio a los apóstoles para liberar demonios, para echar fuera demonios, Él nos la da a nosotros. Entonces, tú tienes que llenarte de autoridad y te echo fuera en el nombre de Jesús. No tienes autoridad, escasez, miseria, y échala fuera en el nombre de Jesús, pero lo haces con autoridad, y lo haces creyendo, y después dale gracias porque esa persona fue libre, dale gracias porque tú estás siendo libre, y recibe esa liberación, pero tienes que hacerlo todos los días. O sea, si tienes un ataque fuerte espiritual en tu casa, similar así, aunque yo sé que tú eres soltera, pero hay otras cosas también que atacan, ¿no? Entonces tienes que hacerlo todos los días. O si no tienes tiempo, trata de hacerlo una vez semanal, como yo te decía, una vez semanal, saca tiempo para que hagas. Mira, sabes, en estos días yo hice una guerra tan fuerte, es el espíritu te muestra cuando tienes que hacerlo. Cuando tú estás metida en oración, es importante que llames la presencia del espíritu a esa oración para que te acompañe y te guíe. También es importante que lo llames cuando vas a leer la palabra. Espíritu, dame sabiduría, discernimiento. Aquí está tu sierva, yo te escucho, ya, porque Él te revela, ya, la palabra no cualquiera la entiende. Entonces es importante que si el Espíritu te está mostrando, estos días yo hice una tan fuerte, y es tan fuerte que tú en oración guerreas fuertemente, pero al otro día a mí me dolía todo el cuerpo como si hubiera ido al gimnasio. Y yo decía, pero ¿por qué me duele el cuerpo si yo no he hecho ejercicio? Y me acordé que tuve una guerra espiritual fuerte, fuerte, por el problema que estaba pasando con mi hija. Y entonces es eso, esa es la guerra, es una guerra espiritual. No me di duro con nadie, no me acabé con nadie, pero mi cuerpo queda agotado. Entonces, es cuando el espíritu te muestre, tienes que hacerlo, mi preciosa. No sé si respondí tu pregunta. No sé si te mandé Satanás Vencido. Es un excelente libro para que conozcas Sí, el mundo sí, espiritual. estoy terminando de leer del Espíritu Santo Amén, qué y hermoso. luego pasa Satanás vencido. Sí, justo estaba porque como, bueno, no sé mucho del tema de guerrear espiritualmente, la verdad. Sí he hecho oraciones de liberación, pero para mí este tema es nuevo y me ingresó la curiosidad porque de una u otra forma, bueno, yo tengo mis hermanos también, ¿no? Entonces, como que, bueno, algo pasó la semana pasada con mi hermano, que es varón, es el único varón. Y bueno, tuve una experiencia que ya quizá te la voy a contar personalmente y Ujú. como que sentí un quebrantamiento en mí,
yo me imagino que es el Espíritu Santo, sé que es el Espíritu Santo porque Amén, amén. antes no sentía eso, pero sentí mucho quebrantamiento en mí y bueno, vine a mi cuarto y la verdad es que orando me puse a llorar. Amén, qué Y bueno, bonito. entonces también por ese tema, tanto mi hermano y bueno, también por otras cosas que estaba pasando últimamente, pero bueno, me siento muy fortalecida y como la palabra que hoy día has ministrado, Joana, para mí ha sido también como cada semana una respuesta de Dios, es la Amén. palabra que me está llegando a mí, y es muy cierto lo que tú dices, que cuando, bueno, ¿no? Cuando nosotros pasamos por luchas, por batallas o por muchas cosas del día a día, no siempre, pues la vida se trata de superar todos los obstáculos, de pasar días buenos, días malos, pero cuando tú conoces la palabra de Dios y no te echas a llorar ante el problema, al contrario, en el momento, porque somos seres humanos, ¿no? Quizás nos va a afectar un poco, pero uno dice, pero estoy con Dios, ¿no? Incluso yo, un día así de la nada, se me dio por escribir así en un papel que lo tengo al lado de mi Biblia, la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al Amén. levantarme y cuando vengo y cuando salgo y encuentro eso, porque está notorio en mi cuarto, y de verdad que eso a mí me ha ayudado muchísimo y a pesar de que estoy pasando estas cosas, pues no me eché a llorar, al contrario, me puse a alabar a Dios, a orar, y tú dices, tú sales de este cuarto fortalecida, Sí, con sí. ese gozo, con esa paz que a pesar de que pasen miles de cosas alrededor, es esa paz que Dios te da, ¿no? Porque si yo hubiera pasado todo esto y no conocía a Dios, yo pienso que sí hubiera caído en depresión, como todo ser humano cuando no conoce a Dios. Pero es muy cierto lo que tú has dicho hoy día y de verdad que, bueno, agradecer a Dios primero por darnos la oportunidad de reunirnos, a la gente nueva, bienvenida, que Dios los bendiga siempre. Nada, estoy agradecida de verdad con Dios, con la vida, contigo, con todos. Y de verdad, y mira, Joana, y en este tema de la guerra espiritual, como te digo, yo recién estoy aprendiendo esto. No sé si es que, bueno, voy a leer el libro luego que termine lo del Espíritu Con Santo, Satanás pero aprende, sí, Satanás vencido aprende. ajá, pero sí me gustaría hacer guerra espiritual. No sé cómo podría empezar, cómo podría hacerlo, no sé si habría de repente por allí que me podrías enseñar así un poquito como para poder yo ir aprendiendo. Ya, mi preciosa, eso sí podemos hacer un día en una consejería para explicarte mejor. Ay, Pero ajá, tú lees Satanás vencido y te va a abrir más el sí, entendimiento y vas a aprender. Es increíble porque ese libro te habla con pasajes bíblicos y te enseña ujú, esto. De hecho, yo me lo quiero volver a leer para retroalimentar, porque lo que te enseña es tan importante cuando tienes un ministerio que Dios te está confiando, saber, ¿no? De dónde viene el ataque que esta persona en consejería te está hablando. Hoy por lo menos un chico que creo que no se conectó me decía, todos los días tengo miedo a la muerte. Y me acordé de que en el devocional de esta mañana el pastor dijo que cuando alguien es un pastor espiritual que me gusta escuchar mucho, sabe mucho del mundo espiritual, decía que cuando alguien sueña y a toda hora está pensando en la muerte es porque hay un espíritu de muerte que le está persiguiendo. Entonces, esas cosas es importante, entonces ahí ya tú aprendes, le dije, mira, tú necesitas una liberación, hay un espíritu de muerte que te está persiguiendo, porque él me decía, al nivel que yo voy caminando y yo veo un árbol y yo empiezo a imaginarme cómo me puedo quitar la vida con ese árbol, o sea, a ese extremo está él en este momento, él necesita una liberación fuerte, pero también es importante que entiendan que hay espíritus que Jesús le dijo a los discípulos le dijeron, ¿y por qué ese espíritu no salió? Y Jesús le decía, porque hay espíritus que solo salen con oración y ayuno. Cuando yo veo que hay una persona que necesita liberación, como este muchacho, yo primero me preparo en ayuno, porque es importante que esté más, el ayuno es para que se somete la carne, para que el espíritu sea más fuerte
se quedaron dormidos, no fueron capaces ni siquiera orar en la madrugada, es tan importante como un ayuno, porque está sometiendo tu carne a dejar de dormir, al placer que es dormir, como es de rico, a mí me encanta dormir. Entonces, ese placer de dormir lo estás sometiendo y es lo que nosotros sometemos en el ayuno, lo que más nos gusta, que es comer para estar en oración. Entonces, el espíritu se fortalece, así como nosotros, bueno, hace rato que no voy al gimnasio, pero íbamos al gimnasio a fortalecer el cuerpo, también hay que fortalecer el espíritu y ese se fortalece con ayuno y con oración de madrugada. Entonces, cuando tú estás llena del Espíritu, es súper importante porque aprendes a discernir lo que esa persona necesita. Pero yo no, yo en un ayuno, en una liberación, por lo general, tengo que primero ayunar, porque necesito estar más débil en la carne, pero más fuerte en el espíritu, porque si tú no estás bien en el espíritu y tú estás haciendo una liberación a otra persona, esos espíritus se pueden burlar de ti. En la palabra decía, ellos se burlan de ti, si estás en pecado, ellos te sacan, te descubren tu pecado ante la luz, porque así son los demonios. Entonces, es súper importante que estés íntegro para hacer una administración de estas. De hecho, sí les quería contar que no tenemos fecha todavía establecida, estamos orando por eso, pero el Señor me ha venido mostrando que tenemos que hacer una reunión de ministración para las personas que están enfermas. Hay muchas personas que están enfermas en la iglesia. Hay demasiadas peticiones de personas de salud que están mal. Entonces, el Señor me ha venido inquietando para hacer una administración, un tiempo de sanidad. Entonces, para eso también es un tiempo donde yo me tengo que preparar con Steve, con las personas que nos van a apoyar de la iglesia de líderes en oración y en ayuno, para que en ese momento las personas puedan recibir un milagro de parte de Dios, pero no por nosotros, sino por Dios, porque siempre el que hace las sanidades y el que hace milagros es Dios. Y cuando tengamos fecha de este evento, que se va a hacer sobre las horas que les enseñé, que son las que se debe de orar, entonces les vamos a anunciar, pero es súper importante que si estás enfermo, tienes a alguien que sabes que está enferma, que le han detectado un cáncer, lo que sea, le inviten porque va a ser un tiempo muy especial que el Señor está poniendo en mi corazón para ministrar. El Señor quiere sanar, el Señor quiere hacer muchos milagros y yo le creo mucho a Dios cuando pone las cosas en mi corazón porque no me ha fallado. Entonces, eso mi bella, no sé, para que tengan en cuenta, no sé si alguien más quiere decir algo. Alguien está levantando la mano, Carlos y María Castañeda, no sé si es por accidente, pero si quieren hablar, bien puedan. Buenas noches con todos. Sí, Joana, estaba escuchando y muy buena la enseñanza. Todo sea la gloria de Dios y me supongo que están grabando, ¿no? Y es mucha ayuda que lo suban en YouTube o lo que sea, pero está muy buena la enseñanza y toda la sabiduría que Dios te da y algo grande tienes para el ministerio y todo lo que está edificando en ti, ¿no? Todo sea próspero y la gloria sea de Dios, porque todo esto lo que Él derrama para ti es de mucha bendición y mucho entendimiento para todos. Eso es lo que digo, que esto se ha subido, o que graben o algo, porque estas palabras es muy buena enseñanza y viene de parte de Dios. Amén. Amén, la gloria para Dios siempre. Carlos, muchas gracias por ese aporte. No sé si alguien quiere más decir algo. Y disculpa una pregunta, ¿dónde podemos ver si queda grabado o algo? Si me podrían decir, bueno. Sí, Carlos. Ahorita apenas termine, se monta en la página de YouTube. Entonces yo les voy a compartir, o Steve, el pastor, les va a compartir al grupo de la iglesia para que la puedas ver en la página de YouTube. Ay, ay, ay. Entonces muchas gracias y un saludo a todos, bendiciones. Dios te Y bendiga. me interesó el libro que hablaron.
Carlos, te lo voy ¿Cómo a puedo? compartir, te lo voy a Sí, compartir. sí, Pero ¿cuál sí, de los dos? comparte. Porque yo le compartí a ella dos. Buenos días, Espíritu Santo, para que aprendas a conocer la persona del Espíritu Santo y lo que hace en tu vida. Y le mandé Satanás vencido. Los Sí, dos. los dos. Los dos, los dos. Los dos, Y ok, muchas ya. gracias. Voy a Y un anotar ahí saludo para a no todos. olvidarme. Dale, dale. ¿Alguien más quiere decir algo o vamos a orar para irnos? Buenas noches, a mí también me interesan los libros, por favor ayúdame. Lorena, ¿tú te tengo en mi WhatsApp? Y ahorita te mandé unos mensajes, por favor, si los lees, ayúdame. Bueno, para las personas que están nuevas y que no son parte de la iglesia, menos mal me acordaste, Lorena, ya te anoté para mandarte el libro. Bueno, no les he informado porque simplemente me dijeron, me interesa la enseñanza. Nosotros somos la iglesia Grace Ways, está en Houston, el pastor ya se los voy a presentar. La iglesia se encuentra en Houston, pero también la tenemos virtual. Nosotros yo le estoy apoyando fuertemente a él en el ministerio. Junto con otros líderes que hay aquí presentes también. Nos reunimos los jueves, son los grupos de vida virtual conmigo y con el pastor. A las 8 de la noche siempre les comparto una enseñanza como la que escuchaste hoy, Lorena. Y los domingos nos reunimos en Houston a través de la plataforma de YouTube. Ellos están transmitiendo en vivo para los que no podemos estar en Houston. Estamos en YouTube a las 11 de la mañana, pero creo que ya dentro de una semana o dos más o menos vamos a empezar a dar los servicios a las 4 los días domingo. Entonces, si están interesados las personas que vienen por primera vez desde TikTok, me escriben, tienen mi número o tienen el Instagram, no sé, por algunas maneras nos ubicamos, y me dicen, yo me interesa, tenemos un grupo de vida y ahí estamos todos. Aquí hay gente de todas partes del mundo. Y es un grupo donde se maneja mucho respeto. Tenemos dos grupos, el de la comunidad, que es donde todos ustedes están compartiendo todos los días mensajes que de una u otra manera nos edifican a todos, perdón. Y tenemos el grupo de solamente participamos los de la iglesia, o sea, nadie más comenta porque se pierde la información, se manda solamente información de actividades que hacemos en la iglesia, como lo que les hablo ahorita, va a venir un tiempo de milagros, de sanidades, los servicios recordar el jueves, el domingo, y solamente son los administradores los que hablamos. El otro sí es la comunidad. Entonces, si están interesados en ser parte, es un grupo de mucho respeto, todo el mundo se respeta, nadie se está faltando al respeto, es una familia en Cristo, estamos para apoyarnos. Las personas que han necesitado consejería del pastor o mías han contado conmigo. También está Joan López, que es otra líder muy linda que está en Houston. Ella también nos ayuda muchísimo con consejerías, apoyo en oración. Y bueno, los otros líderes no están porque ya también abrieron células, grupos de vida físicos allá en Houston. Ya también estamos conectados físicamente. Entonces, eso, chicos, si están interesados en ser parte de Grace Ways, que es una iglesia que estamos tratando de servir a Dios conforme Él nos va mostrando que tenemos que hacer. Y la idea es llevar el mensaje, llevar el evangelio, que en verdad todos que pertenecen a esta iglesia tan bonita que es de Dios, podamos ser salvos y tener un cambio diferente, encontrar el camino que es Jesucristo. Entonces, ahorita también vamos a hacer la oración de fe para esas personitas que están nuevas. La palabra del Señor nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Ya, también nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis 3:21 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios es un caballero. Él no va a entrar a tu vida a la fuerza. Él va a entrar si tú le abres la puerta de tu corazón. Yo la otra vez les enseñaba en un video de TikTok, no tienes que estar limpia para llegar y abrirle las puertas a Dios. Él te quiere así como estás, así, con todas las suciedades que tú puedas tener. Así Él murió por ti, así Él te ama y Él necesita
Por lo general, cuando nosotros vamos a saber que viene una visita, corremos a arreglar la casa, a lavar baños, a limpiar todo, para que la visita encuentre la casa limpia. Pero con Jesús no es así, no tienes que correr a limpiar. La gente dice, es que yo no busco a Jesús porque yo soy pecadora. Todos somos pecadores. Por cuanto todos somos pecadores, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a traer reconciliación entre Dios y los hombres. Ya que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esta vez no necesitas limpiar tu casa para que Jesús entre. Tal cual como tú estás en este momento, herida, con el corazón hecho pedazos, tu hogar destruido, sientes que le has fallado a Dios, que no eres íntegra, que no, así Él te quiere. Así Él necesita que tú abras la puerta de tu corazón. Él va a entrar y Él va a hacer una limpieza total en ti. Y esa limpieza la va a ir haciendo a medida que tú te dispones a orar de la manera correcta. Cuando tú oras de la manera correcta, te enamoras. Te enamoras tanto de Dios que ya el pecado no es una debilidad en tu vida. Hay gente que dice, es que yo no voy a la iglesia porque me obligan a dejar de tomar. No, no te obligan. Que te lavaron el cerebro. Sí, la Biblia te lava el cerebro. Eso sí es verdad. La Biblia te renueva los pensamientos. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú lees la Biblia, el Señor te quita un velo que traías de hace muchos años. Y ahí es cuando tú dices, Dios mío, perdóname, ¿qué hacía? Yo estaba loca. Entonces, cuando te llenas tanto y te enamoras tanto, te das cuenta que ya no te gusta tanto el pecado porque amas a Dios. Y cuando decides amar a Dios, decides hacer las cosas bien. No es porque nadie te obliga, es porque así el Espíritu lo pone en tu corazón. Entonces, ahorita vamos a hacer la oración de fe con el pastor que nos va a ayudar. Si tienen alguna, o no sé si Joan tiene tiempo para que nos apoye en oración, porque me dijo que tenía que irse. Joan, o él es el pastor. Steve, preséntate, amor. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, para la gente que no me conoce, gracias, amor, por tu introducción. Y de verdad que estuvo hermosa la enseñanza, aprendimos muchísimo y vamos a hacer la oración de salvación, así la llamamos. Entonces, disponemos nuestro corazón, sobre todo si no le has entregado tu corazón al Señor, si no has, o si te has enfriado de alguna manera con Dios, te voy a animar a hacer esta oración. Si quieres, todos la vamos a hacer. Señor Jesús, te doy las gracias por tu sacrificio, por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque ahí colgaste, te llevaste todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras fallas y también nuestros errores. Señor, te pedimos que reines en nuestro corazón. Te pido que reines en mi corazón. Te pido que me perdones por las ofensas, por los pecados que cometí en tu contra, que he cometido en tu contra. Reconozco que soy un pecador y que necesito de tu ayuda desesperadamente. Te pido que reines, te reconozco públicamente como mi Señor, mi Rey y mi Salvador y acepto el regalo gratuito de salvación en mi vida. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Con esto la palabra dice que hay ángeles que se regocijan, se alegran en el cielo cuando hacemos esta oración. Amén. Y pues a partir de ahí nosotros tenemos la certeza de la vida eterna. Si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, si de aquí a 5 minutos tu corazón dejase de latir, pues ya sabes que tienes certeza que vas a estar con el Señor en el cielo. Así es que amigos, también quería hacer un anuncio brevemente y una referencia a Malaquías 3:10 que tiene que ver con la posibilidad que nos da Dios de ofrendar y diezmar cuando nosotros estamos recibiendo la palabra. Dice, probadme en esto. Y hay gente que a veces dice, no, ¿cómo voy a dar? O tal vez no tengo mucho para dar, para ofrendar.
pero la palabra dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Hay mucha gente que está o tiene escasez financiera o está luchando financieramente. Yo literalmente he probado a Dios en esto. Muchas veces en épocas en mi vida he tenido situaciones extremas muy difíciles y la palabra dice, probadme. Es el único lugar en la palabra donde dice, pruébame. Pruébame para que tú veas mi respuesta. ¿Y cuál es la promesa? Dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. Es decir, cuando Dios nos bendice con mucha fuerza y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Que sobreabunde quiere decir que haya más que suficiente, porque nosotros tenemos bendición para hacer bendición. Entonces, esa posibilidad nosotros tenemos cuando ofrendamos, cuando damos también, cuando recibimos la palabra. Y aquí hay sobre el ministerio, ¿no? Donde recibimos la palabra. Y tenemos una página web donde podemos donar y ofrendar que se llama graceway.org. Y bueno, luego les vamos a enviar la dirección para que puedan ofrendar también a la iglesia. Eso, exactamente. Realmente, para que la gente sepa, a veces me preguntan, ¿y qué sucede con el diezmo, con la ofrenda? Aquí pues en Houston la gente lo hace físicamente, no directamente, pues la gente que está internacionalmente lo hacen online. ¿Y cuál es el propósito? Que se pueda expandir el reino, ¿no? Es la expansión del evangelio. Incluso conforme se expande el evangelio, conforme se expande el reino, es así como Dios desarrolla su promesa, porque nosotros estamos sembrando en el reino y una semilla obviamente florece, porque la promesa es para el que siembra, todo lo que siembres vas a cosechar, ¿no? Entonces, dice, el que siembra cosecha, esa es la promesa. Entonces, amigos, bien, vamos a cerrar también con una oración, si les parece bien, para terminar. Y con eso nos vamos a quedar y ya luego vamos a poder tener también esta enseñanza en YouTube. Así es que vamos a cerrar nada más esta noche. Vamos a volver a acercarnos a Dios, a disponer nuestro corazón y buscar su presencia a través del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este tiempo que tuvimos para poder recibir de tu palabra, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de ti. Te pedimos que esta enseñanza sea anclada en nuestro corazón, que la podamos recibir, digerir y también poner en práctica, porque queremos orar de una manera que tú lo puedas también recibir y nos puedas responder y podamos tener una relación personal contigo, porque eres un Dios majestuoso, pero también eres un Dios personal a quien le importamos. Señor, yo sé que te importo, que te importan mis situaciones, mis dificultades, mi necesidad, mis problemas. Tú me conoces, Señor, conoces inclusive mis tonterías, mis bobadas, Señor, tú conoces todo lo que mis pensamientos, conoces mi corazón, Señor, te pido que me enseñes cómo puedo yo tener una relación contigo, Señor. Espíritu Santo, ven sobre mí para poder tener una relación estrecha, Señor, con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por la gente que ha venido este día hoy a recibir, porque tú, Padre, es el Dios que suple, Señor, y nos suple con sabiduría, nos suple con amor, nos suple con gracia. Nosotros recibimos tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Sabemos que nos vamos bendecidos de aquí. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, porque sobrenaturalmente nos prosperas en todas las áreas, en nuestra alma, en nuestra salud, así como prosperamos en todas las cosas, Señor. Todo lo que tocamos declaramos que va a salir bien, vas a coronar todos nuestros esfuerzos con éxito, nos vas a poner como cabeza y no como cola, Señor. Padre, te damos gracias porque somos sanos, somos prósperos, tenemos sabiduría, somos enfocados, somos ungidos, escogidos, restaurados, somos amados, aceptados, aprobados, disciplinados, más que vencedores. No somos mediocres, no somos personas promedio, pero somos muy capaces de llegar a ser lo que tú nos has llamado a hacer para poder cumplir el destino que se va a manifestar en nuestra vida, Señor. Y el próximo año, en esta misma fecha, no vamos a estar en el mismo lugar en nuestra vida espiritual, en nuestras finanzas, en nuestra salud, pero vamos a estar mucho mejor, Señor. En el nombre de Jesús vamos a estar en un nuevo nivel en nuestro destino y vamos a recibir tus promesas. La promesa de Jeremías 29:11 que dice que tus planes son de bien y no de mal,
son para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Nuestros mejores días declaramos que no están detrás de nuestro pasado, pero están aún en nuestro futuro. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, Dani. Familia, Dios los bendiga. Cualquier cosa que necesiten, las personas nuevas se comunican conmigo al interno y pendientes. Les vamos a avisar fecha para el tiempo de sanación. No necesitamos que estemos ahí, que impongamos manos. No, Jesús también hizo sanidades a distancia. Le decía a las personas, ve y tu hija ya está sana. Y desde la distancia, y efectivamente cuando llegaba el padre a casa, su hija ya había sido sana, y le preguntan los esclavos, ¿a qué horas fue sana? Y le dicen, anoche, a tal hora, exactamente a la hora que Jesús le dijo a él, ve que ya está sana. No importa la distancia, es algo que Dios está colocando en mi corazón. Yo le hago muchísimo caso a la voz del Espíritu Santo. Él quiere hacer una sanidad. No sé en qué personas, lo único que les digo es que cuando sepan la fecha de este tiempo, que se tiene que hacer con un poquito de tiempo porque nos tenemos que preparar en ayuno, ustedes, los que estén enfermos, se sometan también a un ayuno para que puedan recibir ese milagro y antes de conectarse ya crean que el milagro está hecho, que Dios va a orar un milagro en sus vidas y se preparen en ayuno, preparen el terreno para ese milagro que el Señor tiene y cualquier cosa estamos siempre para servirles, que Dios me los bendiga. Besos a todos y muchos abrazos. Chao. Dale, bendiciones.